este acto de presentación del libro Las estudiantinas del antiguo carnaval alicantino de Rafael Asencio González, organizado por la sede universitaria de Orihuela y la Cátedra Arzobispo Loaces, con la colaboración de la sede universitaria de Alicante, en la que esta tarde estamos aquí reunidos. Quiero decir que para mí es un auténtico lujo, un honor inmenso estar compartiendo esta mesa con don Antonio Giro Ducina, rector honorífico de la Universidad de Alicante, profesor absolutamente fundamental en la historia de nuestra universidad, don Gregorio Canales, director de la Cátedra Arzobispo Loaces, y con el autor de este libro, don Rafael Asencio, que es, como no, el protagonista principal en el día de hoy. A él debemos el tener en las manos este magnífico estudio que hoy tenemos el gusto de presentar y del que a continuación nos hablará el propio autor en su intervención. Quiero decir que todo trabajo académico, para los que nos dedicamos a esto, sabemos que supone un esfuerzo absolutamente inmenso de investigación, de selección de la información, de escritura de borradores, de escritura final, y el día de la presentación de un libro, de alguna manera digamos que es el momento culminante de todo ese esfuerzo. Es por tanto un día absolutamente de celebración. Sin duda, simplemente quiero apuntar, por lo que he podido leer en estos días desde que me llegó el libro a mi buzón de la facultad, quiero apuntar que es un estudio fundamental para introducirnos en ese mundo de las estudiantinas de Alicante, en la historia de su carnaval, y por tanto un estudio que nos sumerge en una parte esencial de las raíces de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, profesor Canales, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa de lujo, y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este acto. Me corresponde a mí un poco presentar en el contexto en el que se fraguó este libro que presentamos, tenemos la suerte de presentar, y me uno a las palabras de la directora del Secretariado de Cultura de la Universidad de Alicante, de coincidir que su presencia aquí, que respalda esta publicación, y la del director honorario de la Universidad de Alicante, creo que le da una proyección mucho mayor a este acto. Yo considero que este libro es el eslabón que une Orihuela y la Universidad de Alicante, puesto que los antecedentes de nuestra universidad están en la antigua Universidad de Orihuela del siglo XVI, y buena prueba de ello es que en 1998 la Santa Sede, a raíz de la petición de la Cátedra Institucional Arzobispo Loaces, que fue el promero de Orihuela, que quiso que su ciudad, por sus gestiones y por sus relaciones, tuviera esa distinción, pues consiguió crear una universidad para Orihuela que estuvo funcionando precisamente hasta hace 2 siglos. Con lo cual, la universidad recuperó en el año 99 los primeros estudios universitarios en ese antiguo edificio, y precisamente ese año se incorpora a impartir docencia en la Universidad de Alicante en Orihuela el entonces profesor don Rafael Asencio. Por aquel entonces era director de la sede, y bueno, pues manteníamos allí, era una aula desplazada de la licenciatura en turismo, no, de la diplomatura en turismo, y fraguamos allí una amistad que, bueno, pues se ve reflejada en el propio libro. Yo le agradezco las palabras de agradecimiento que hace al principio de esta presentación, y también se une aquí, por supuesto, el trabajo y las atenciones que siempre hemos tenido a la hora de hacer nuestra publicidad, el buen trabajo del amigo don Enrique Penedo, que también es un poco el alma mater de esta publicación que hoy tenemos. Es decir, que confluyen una serie de antecedentes, y el primer antecedente precisamente está en un curso que se organizó en el 2003, precisamente el último año que está en la Universidad de Alicante, el entonces profesor Rafael Asencio, puesto que dejaría los estudios y el ámbito docente para marcharse a la actividad privada en su ciudad natal, en Córdoba. Ese curso se tituló Orihuela, una ciudad universitaria en la Edad Moderna, porque desde que se creó la Cátedra Loaces se diseñó un perfil
de actuación, y ese perfil de actuación para desarrollar en aquel edificio tenía que ver con aspectos relacionados con la comarca. Uno era el patrimonio, todos tenemos en la mente la riqueza patrimonial que tiene la ciudad de Orihuela, derivada de la antigua gobernación y del esplendor, ¿no?, que fue acumulando después de la Reconquista. El otro perfil era la vida universitaria, por eso en ese contexto de la vida universitaria se montó ese curso, y la tercera línea de actuación es la que tenía que ver con los riesgos naturales, porque es una comarca donde las inundaciones preferentemente y también alguna secuencia desastrosa como fue el terremoto de 1829, pues asoló ese panorama. De ese curso, Tradiciones, surgió un libro, el primer libro, Tradiciones en la antigua universidad, y en ese primer libro pues ya colaboró Rafael Ascencio, también Enrique Penedo y un colectivo de amigos de ellos que, analizando un aspecto no muy conocido en el ámbito de la investigación en el mundo universitario, como es el que tiene que ver con el traje escolar, con la lírica, con las costumbres, con la implicación social, con actividades extradocentes de esos alumnos en el antiguo régimen. Aquí es un libro que puedo decir que fue muy viajero, ¿no?, porque se presentó, se agotó rápidamente, se envió por Latinoamérica, tuvo una gran difusión, me imagino que por las propias relaciones de Enrique con otros colectivos etunos, y bueno, pues quedamos muy satisfechos y pensábamos que continuar con no quedarnos solo en la mirada retrospectiva, sino llevarlo, puesto que Alicante es una universidad joven, reciente, pues ir incorporando el conocimiento y la investigación en esa temática, una temática que no hay tantas en la Universidad Española. Yo creo que Rafael nos hace un gran regalo, puesto que nos lo ha prestado para que la cátedra lo pueda publicar, y es algo que nos enorgullece y también le da una mayor proyección a la cátedra, porque creo que en este momento solo hay dos ciudades que pueden presumir de ir sumando ese aval en el conocimiento de la tradición de la vida universitaria fuera del aula, ¿no? Es la ciudad de Córdoba, que es su ciudad, debido a que presentó también un libro en el 2007 que lleva por título Estudianterías cordobesas, y bueno, pues ahora Alicante presenta este libro, Las estudiantinas del antiguo carnaval alicantino, pero el libro yo creo que es mucho más de lo que dice el título, es mucho más, y considero que es ese eslabón entre una universidad que se clausura a principios del siglo XIX y se pierde esa tradición de tunos, y el resurgir de una renovación de toda esa lírica y de todas esas agrupaciones a lo largo del siglo XIX, y que él ha recogido perfectamente documentado no solo en la ciudad de Alicante, sino también en Alcoy, en Orihuela, en otros ámbitos geográficos, y con una misión de solidaridad, de apoyo, de favor a los necesitados. Y es que el siglo XIX estuvo marcado por grandes desastres, grandes catástrofes, y las estudiantinas jugaron un papel decisivo, ¿no? Jugaron un papel decisivo. De manera que, bueno, es una satisfacción hoy poder presentar este libro. Yo no quiero hablar mucho del contenido porque considero que es el autor, ya que está aquí y que ha venido para hacer esta presentación, pues corresponde a él. Pero yo sí que destacaría un poco, por hablar el autor, es que, bueno, tuvo una etapa en la Universidad de Alicante, estuvo vinculado, esa etapa fue muy rica, y en sus publicaciones normales vinculados al Departamento de Derecho Mercantil, pero a él siempre le ha gustado, yo creo que la pequeña historia, la historia local, la de proximidad, la de la cercanía, y por eso estos libros, el antiguo de Tradiciones en la antigua universidad y este de las estudiantinas del antiguo carnaval alicantino, porque analiza los elementos populares y los personajes que a lo mejor no trascienden, y que por eso mismo nunca se había recogido en la historiografía de ámbito académico estudios sobre ese aspecto, por lo cual es una gran aportación la que hace. Yo he estado esta mañana un poco ojeando su currículum, el que tengo de cuando actividades en la universidad allí en Orihuela, y bueno, pues tiene cantidad de publicaciones, se junta más supera la cincuentena, dedicado a aspectos concretos que ahora me imagino que desde Córdoba lo habrá ampliado mucho más, con personajes de la ciudad o de la propia provincia, con estudios sobre determinados aspectos en lo que le gusta a él, que es esa mirada retrospectiva, y sobre todo en un siglo donde
el romanticismo pues bueno, va evolucionando al costumbrismo, al regionalismo, y esos aspectos claramente el autor los domina en su ciudad natal, y también, pese a la lejanía, pues ha estado investigando, indagando y revisando toda la prensa que se ha hecho en Alicante y provincia durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX para tomar las fuentes, ¿no?, y las bases que le llevaran a confeccionar este libro. Es un libro que tiene un rigor científico extraordinario. Hay más de 200 notas a pie de página, notas muy extensas, y todas son fuentes que he tenido que ir buscando, y sabemos que a veces los que hemos trabajado en esa mirada y en la geografía de tipo histórico, consultar una fuente, un periódico que abarca tantas cosas, lo que te gusta a ti o que te gustaría encontrar mucho, a veces se resuelve en 3 líneas, en 4 líneas, con lo cual hacer todo el montaje para darle cuerpo a este libro creo que me parece fantástico y que lo ha solucionado de forma maravillosa. Bueno, sabíamos que el resultado iba a ser este, porque ya tenemos el antecedente anterior, y si a este resultado le unimos el cariño que Enrique le pone, porque lleva desde el 98 que se crea la cátedra de Arzobispo Loaces, haciéndonos toda nuestra publicidad, una publicidad que nunca hemos cambiado de formato. El formato es justo el formato del libro, y que sé que en Orihuela es elemento de coleccionismo. Todos los años la publicidad que va saliendo, hay personas que tienen el interés de conservarlo y de guardarlo. Sabemos que Enrique pues, se ha volcado, ¿no?, porque además de ser un gran profesional, de ponerle cariño a todo lo que hace, el tema de la tuna, que os voy a decir, ¿no?, si vosotros sois compañeros, sois amigos, sois casi familia, y bueno, y encima hemos tenido la suerte de que ha querido enmarcar este libro con esa magnífica exposición que tenemos, con lo cual le da una mayor proyección. Y yo les decía hace un rato, mientras visitaba esa exposición, que bueno, yo creo que para rematar la labor necesitaríamos completar y hacer una trilogía, ¿no? El primer libro fue en la Sociedad del Antiguo Régimen, la antigua universidad, que es el inicio de esa cadena, que puede ser Orihuela. Este es el eslabón entre la ciudad de Orihuela y la ciudad de Alta Alicante, puesto que aquí se analizan estudiantinas propiamente de estudiantes, otras son apócrifas, pero que jugaron un papel decisivo en la sociedad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, y ahora faltaría el tercer libro, ¿no?, que cierra esa trilogía, que ya sería desde que en el 80 tenemos universidad en Alicante y tenemos al primer rector, que tenemos la suerte de que todavía está con nosotros, pues, y está en la cátedra de Arzobispo de Loaces, pues completarlo. Y por mucho tiempo, que también por nosotros. Bueno, no sé. Bien, yo también estoy emocionado porque estoy entre amigos, ¿no? Es decir, Enrique lo trato a diario, tengo a Rafael, que ha venido de Córdoba y que está espléndido. Pues bueno, ¿qué más decir? Que espero que el libro os guste, porque sé que tenéis el anterior, estoy convencido, y este pues se va a disfrutar tal vez más, porque queda más cercano y queda una serie de comportamientos que están en la mente de muchos y que son muy similares. A mí, yo del libro, una cosa que me ha parecido interesante es cómo cambia el traje escolar. El antiguo ya se recrea una nueva versión, que es la que España lleva a la Exposición Universal de París de 1878, que lo confecciona precisamente la sastrería del Teatro Real en Madrid, y luego cómo se va difundiendo y llega hasta nuestros días. Y me ha parecido, por eso digo, que es un libro que va mucho más allá de lo que de entrada uno puede ver, porque puede pensar que es solo la ciudad de Alicante, y en cambio pues referencias a la inundación de Santa Teresa, que marcó un hito importante y fue un apoyo internacional a la solución de ese problema en el sur alicantino, referencias al cólera del 85 en Alicante, a la gripe de 1918, es decir, hay tantos hitos que han marcado aldagonazos en la sociedad alicantina y en la provincial, que creo que con las estudiantinas se puso de manifiesto esa solidaridad y ese aspecto de recaudación, ¿no?, para ayudar a los necesitados. Yo ya sin más, bueno, creo que debo felicitar muy sinceramente a Rafael por este regalo que nos hace a todos, ¿no?, por de nuevo mantener este vínculo con la Universidad de Alicante a través de la Cátedra Arzobispo Loaces.
a Enrique, que es el que ha puesto ese cariño en una maqueta espléndida, además perfectamente ilustrado en un tema que tampoco es tan fácil encontrar un cuadro, encontrar una estampa, pero que, bueno, magníficamente lo que se ha podido coger, y sobre todo estamos en una sala que lleva nombre de un gran personaje alicantino, y él también formó parte de la Tuna en la Facultad de Derecho de Valencia, y precisamente se recoge una fotografía de Rafael Altamira con Vicente Blasco Ibáñez, con lo cual creo que le da todavía, y presentarlo en la misma sala, es decir, confluyen una serie de circunstancias que son emocionantes, y también pues agradecer, como no, la portada de Demetrio, con lo cual nos enriquece y tenemos un nuevo colaborador con la cátedra Arzobispo Loaces. Y bueno, yo ya solo felicitar a todos y animar, ¿no? Puesto que el vínculo es Enrique con Rafael, que está en Córdoba, y con todos vosotros, que a través de Enrique, pues que a ver si lo completamos y terminamos esa trilogía ya estudiando desde el 80 hasta nuestros días, que seguro que con la experiencia, el conocimiento y todo lo que Enrique ha ido acumulando, ¿no?, en todos estos años, hay material de sobra para terminar esta labor. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Rafael Asencio, pero antes quisiera solamente hacer mías las palabras de Gregorio respecto a Enrique también, respecto a esa exposición que todavía no he podido ver, pero sobre todo respecto al lujo que tenemos de tenerte en la universidad haciéndonos todos esos carteles que te estamos siempre continuamente pidiendo con el tiempo muy justo, y que nos tratas siempre también, y sobre todo nos haces esos carteles tan espléndidos. Bien, con eso paso la palabra a Rafael Asencio. Hola, buenas noches. Para mí, venir a Alicante siempre es una celebración, fundamentalmente por tres razones, por lo menos hoy, tres razones. Dos de carácter emotivo y una de punto de vista más práctico, es que en Córdoba hace mucho frío y lleva un mes y medio lloviendo. Entonces, venir y encontrarte este tiempo siempre. Las dos de carácter emotivo yo creo que son fáciles de explicar. La primera es la gente que hay aquí, creo que con ellos he vivido muchísimo, vestido así y vestido de negro, de brillo, cantando, tocando con todos, y también familias de mi primo. Y la segunda es por estar acompañado con estas personas en esta mesa. Aquí, Eva Valero, que la acabo de conocer, no puedo decir mucho de ellas, pero lo sé bien. Gregorio, de Gregorio yo puedo decir un par de cosas, que no sé cómo se las tomará, pero son un par de cosas. Gregorio es un estudiante perpetuo y un buen amigo. Yo creo que no se pueden decir mejor dos cosas de quien es docente universitario y es persona. Yo creo que con eso te lo he dicho. Y de don Antonio Girolfina, pues simplemente es un espejo. Es un espejo en el que mirarse. Inspiración a todos los que en cualquier momento hemos investigado y hemos sentido la universidad, más allá de vivirla a altas horas de la noche. Supongo que él también le viviría en su momento, porque sigue entre nosotros. Yo también sigo entre nosotros. Bueno, y de la cátedra de Arzobispo Loaces, yo creo que lo dije todo cuando en el año 2003 presentamos ese libro. Porque en el año 2003, cuando presentamos ese libro, hablé del arzobispo Loaces. Y es que el arzobispo Loaces, cuando ejerció su ministerio en Salamanca, prohibió a los estudiantes a visitar a las monjas. Esta es la figura del galán de monjas que retrata Cervantes, entre otros. Pues prohibió a los estudiantes visitar a las monjas porque fruto de esas visitas se han producido muchos desafueros. Y había muchos niños tirados por la calle sin padres. Eso está escrito. De puñileta del arzobispo Loaces. En fin, hace un par de añitos, también por marzo, se inauguró aquí en Alicante un jardín de la Tuna o algo parecido. Esta es la de la cantina, ¿no? Parque de la Tuna. Yo leí en aquel momento las notas de prensa que salían y creo que la alcaldesa Sonia Castelo decía algo así como que ese parque, que tenía una figura muy bonita, Vicente Ferrero, pues era un homenaje a los tunos y a su labor cultural y a su presencia histórica en esta ciudad. Bueno, particularmente yo no sé si fue casualidad
o cualquier otra cosa, porque sobre este tema nada se había dicho, nada se había dicho. Yo sé que hay un premio Nobel de Literatura, que yo lo comentaba con Enrique, francés, se llama André Gide, que dice: todo está dicho. Lo que pasa es que como nadie se acuerda, hay que volver a repetirlo. Bueno, en este caso, si se dijo en su momento, no se ha repetido nunca. Y si se dijo en la prensa diaria, porque lo que es cierto es que bibliográficamente sobre el mundo que nos ocupa no hay nada. No hay nada. La única referencia que había era un libro de José Tarí del año 1958, que se llama Efeméride Alicantina, que daba 3 datos. Un incomprobable era que en el año 1839, como consecuencia del final de la guerra carlista, había habido una fiesta en Alicante y habían salido varias estudiantinas. Era incomprobable porque no había prensa de 1839. Y luego decía también que aquí estuvo la Estudiantina de Derecho de Valencia en 1885 con Blanco Ibáñez y con Rafael Altamira, cosa que está bien si no fuera porque en realidad estuvo en 1887. Y el tercer dato que había, que daba, era que en los anales históricos de la ciudad no se conservaba que aquí hubiera habido estudiantina. Bueno, ahí hay 200 y pico páginas para demostrar absolutamente lo contrario. Quiero decir que la referencia bibliográfica que había no valía para nada. En consecuencia de eso es que había que buscar en la prensa. Pero bueno, es como hay que buscar en la prensa para hacer la historia de muchas cosas, porque efectivamente este era un libro de lo que Gregorio habló, de lo que actualmente se llama microhistoria o intrahistoria, ¿no? La historia de los pequeños grupos sociales y no de los grandes personajes, que como mucho en la gran historia aparecen como una nota a pie de página, pero poco más, poco más. Pero en realidad son quienes conforman la historia. Quienes conforman la historia son eso, las personas, todas las personas, y no solamente el rey Juan Carlos I, por mucho que tenga historia, aquí y en los cuales. Sí. Lo que iba a decir, ¿qué es esto de la estudiantina? Bueno, yo les puedo contar, esto se llama estudiantina, lo del nombre Tuna viene un poquito después y viene precisamente por una costumbre escolar que se llama papel, pero tiene poco que ver con el tema. En las fiestas de máscara españolas, fiestas de máscara no estoy hablando solamente del carnaval, sino fiestas de máscaras. Y es que en España se celebraban máscaras por muchas razones. Había unas celebraciones periódicas de máscaras, una era San Pedro, San Juan, Navidad, eso se celebraba con máscaras en España. Y luego también las fiestas de moros y cristianos, por ejemplo aquí en 1844 ya hay constancia de una estudiantina o de una comparsa de estudiantes en Villena, en Alcoy también en próximo. Y por supuesto en el carnaval y en otras fiestas que no eran periódicas. Por ejemplo, también aquí era costumbre cuando había un parto real, cuando había la recuperación de salud de un rey, de un personaje importante, pues se sacaba dentro de lo que es el teatro barroco, se sacaban máscaras a la calle y salían comparsas. Pero en realidad el desarrollo viene porque las máscaras están prohibidas casi de continuo desde el año 1523. Casi de continuo, muy pocos años, ¿no? Hasta que muere Fernando VII. Al morir Fernando VII en el Real Orden de 26 de diciembre en el que se dice que se pueden celebrar máscaras siempre y cuando los gobernadores civiles, eso no está en el libro, Gregorio, por cierto, siempre que los gobernadores civiles lo autoricen. Vale. Finalmente hay que esperar hasta el año 1845 en que esa autorización se pasa a los alcaldes, que sí eran más proclives a hacer eso. Por eso el carnaval, no existe una fecha de comienzo del carnaval moderno, sino que en cada ciudad empieza cuando se solicita y se concede. Por ejemplo, en Madrid, las primeras celebraciones de carnaval, si la autorización lo decía en 1835, pues en 1836, el primer carnaval. Y el primer carnaval en la calle, con máscara en la calle, autorizado en Madrid en 1837. En Córdoba, en 1852, en Alicante, ni puñetero. Yo no lo sé, pero es que mira la historia del carnaval de Alicante. Así le puedo decir que en 1873 se dice que se va a volver a hacer el entierro de la sardina y que hacía varios años que no se celebraba. Eso quiere decir que probablemente el carnaval de Alicante sea también de los años 50 de este siglo. Bueno, pues en ese carnaval nace un tipo de comparsa que se visten de estudiantes. Primeramente se visten de estudiantes. Y que primeramente se llama comparsa de estudiantes y luego se le conoce como estudiantina, porque estudiantina en realidad era el significado de la palabra estudiantina, que decir o todos los estudiantes, es
que la estudiantina está revuelta, todos los estudiantes estaban revueltos. O bien era un calificativo que predicaba de la clase escolar. Se decía antes estudiantina peor que la canina. Pero desde el siglo XVIII se había unido un nuevo significado que no recoge nuestro diccionario hasta el año 1869, que es el de cuadrilla de estudiantes. O sea, que un pequeño grupo de estudiantes era una estudiantina. Pero eso a partir del siglo XVIII y no lo recoge hasta 1869. Bueno, en el carnaval nace un tipo de comparsa que se caracteriza por una serie de cosas, fundamentalmente tres. Primero porque visten de estudiantes, aunque luego dejan de vestir de estudiantes, y visten de formas caprichosas. Visten de percalina, de percal, visten imitando el traje de los zuavos, que era un cuerpo del ejército argelino, así tipo morisco, con su fez y tal, y le ponen borla, o bien con cualquier otra cosa, y sin embargo a la gente le hace pensar que son estudiantes. Por ejemplo, llevar un hongo blanco. El hongo blanco pasó a ser, cuando desaparece el traje talar, identificador de la clase escolar. Se ponían un hongo blanco con una cintilla con borlas del color de los estudios. Bien, eso era la primera. La segunda, porque tocaban airos nacionales y fundamentalmente la jota, que se asociaba a los estudiantes, la jota estudiantina, un tipo de jota que ahora ha desaparecido. Y en tercer lugar, porque eran postulantes. Esa sería más o menos, porque en realidad no se diferenciaban en nada de otras comparsas. En nada. En un principio no se diferencian en nada. Su temática es exactamente igual que la de las comparsas. De las comparsas que cantaran, que tampoco había tantas. Porque precisamente el tipo estudiantina se usa para poder cantar y tocar a la gente que sabe cantar y tocar. Su temática es muy de comparsa. Es como si ven ustedes hoy el carnaval gaditano. Ustedes ven el carnaval gaditano, si aquí lo emiten, no lo sé, si lo emiten, no, si lo emiten, ¿no? Y verán que hay coplas en las que se meten con la monarquía, coplas que se meten con la iglesia y coplas que se meten con la situación económica que hay exactamente en el país. Pues exactamente pasa lo mismo en esos años. Las primeras estudiantinas son una comparsa igual que cualquier otra, y sus temáticas son esas. Se meten con la iglesia, por ejemplo en la estudiantina cordobesa, el tema de atrás lo tengo más claro de Córdoba, me llega más a la memoria, que ante la visita de un obispo de Sevilla a Córdoba, canta una copla de jota que dice: ese obispo tan asqueroso o algo así, no lo queremos aquí porque dicen que le huele el aliento y la nariz. Jesús dicen en Valencia, Jesús dicen en Madrid, que vaya y ponga la boca en el cañón de un fusil. Esa es la letra. Acaba diciendo que el obispo que le mucho al clero el que la compuso. Bueno, a puerta de la septembrina, pues se van y le cantan al presidente del gobierno: usted no es nada, usted no es nada, usted no es chicha ni vino nada, en Madrid. Y acaban todos en la cárcel, que van a Israel, pero a la cárcel. Era ese tipo de copla. Y de la crítica, en 1839, dentro de la primera jornada, es una estudiantina que llevan carteles donde se habla de la condición de los españoles. Uno pone hambre, carpanta, miseria. Lo van cantando, pero van con esos carteles, es forma de hacer crítica. Con el tiempo, a partir de que transcurre el siglo XIX, la estudiantina sí encuentra su tipo. Se forma un tipo específico para la estudiantina, que lo diferencia del resto de comparsas. ¿Cuál es ese tipo? Pues empiezan a hacer postulaciones de caridad. Las postulaciones, o sea, la estudiantina encuentra su ser, entre otras cosas, en la caridad. Hasta ese entonces la estudiantina o el resto de comparsas que fueran postulantes postulaban, pero era para sus juegas, para gastarse en la taberna, no sé cuánto, irse al canal y pegarse la fiesta. Conforme va entrando el siglo XIX, va transcurriendo el siglo XIX, se va formando el tipo y se hacen postulantes, y postulan para obras de caridad. Hay un autor que se llama así, el famoso, que dice que las estudiantinas dan clases ambulantes de política social. Lo dice en 1929. Dice que con la excusa de una música y de una juerga hacen verdadera política social. Y de hecho, lo cierto es que son prácticamente lo primero que acude a socorrer a las víctimas a través de la postulación en el caso de que haya una inundación o cualquier cosa. En principio postulan solamente en caso de desastres naturales, por decirlo de alguna manera. Lo mismo que la Cruz Roja. La Cruz Roja en principio solo actúa en caso de conflicto de guerra y luego comienza a actuar también en caso de conflicto de desastres naturales. Pero en principio solamente en eso, y luego se implican en la vida de la ciudad. Y ustedes verán que aquí en Alicante, por ejemplo, hay una estudiantina
que postula para que se funde aquí un museo arqueológico de Valladolid, o sea, lo que es el antecedente del MAC, del que ahora están tan orgullosos los alicantinos y los que no somos alicantinos pero hemos vivido aquí, porque yo cada vez que vengo en verano voy al MAC, eso lo sabe Enrique perfectamente. Voy, me parece un museo fantástico y hace unas colecciones maravillosas y viven, ¿verdad? Hemos ido varias veces. Eso. Se postula para equipamiento social de la ciudad. En Alcoy, desde el año 1880 a 85 se está postulando para la construcción de la Casa de los Desamparados. Y se aporta muchísimo dinero, muchísimo dinero. Se postula para la celebración del centenario de la Santa Faz, para las celebraciones grandes de la ciudad, para cualquier cosa, para construir una sala séptica en Orihuela, en el hospital, para el caso de que venga el cólera, y para los heridos y muertos y familias que han quedado de las múltiples guerras que hay. Desde la primera guerra de África de 1860, que es el dato que ustedes tienen de la primera estudiantina, que será una estudiantina vestida de estudiantes, que postulan para darle de comer a los pobres y también para las familias de la gente de África. En el año 1860 la primera guerra de África, que en 1860 pues sale una estudiantina en la toma de Tetuán, concretamente. Salen muchas estudiantinas. Bien, sale para todo, pero aquí incluso hay una visión que es un poco rara. En el año 1918 hay aquí una crisis de subsistencia, no hay alimentos, y hay un gobernador civil que debería ser un poco cabrón, perdonen la palabra, pero debería serlo, porque se llama Pantoja la película, no sé si será casualidad, porque ordena disparar a la población. Se está levantando y hay varios muertos. Y directamente se forman 3 estudiantinas que salen para entregar dinero a esas familias de esas víctimas. En el año 1922 hay una crisis de una hambruna terrible en Siberia y la gente se come uno a otro. Y hay fotos, pueden verla en internet, del año 1922, Siberia. Y aquí se postula para los rusos hambrientos. Una cosa que tiene su gracia, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué tipos de estudiantinas en general? En general hay 3 tipos de estudiantinas. Una, las conformadas por los estudiantes, por estudiantes verdaderos. Otra, conformada por falsos estudiantes, es una comparsa de estudiantes. Desde un primer momento hay estudiantinas formadas por estudiantes auténticos y por estudiantes que la prensa llama apócrifos, falsos estudiantes, gente que se viste de estudiantes y sale. Y luego hay un tercer tipo que son las estudiantinas profesionales. Bueno, que son orquestas de Cruz y Púa, que hacen sus giras, las giras lo más famosas. En Alicante, ¿qué hay de todo esto? Pues hay de todo. Hay de todo. Hay estudiantinas escolares, hay estudiantinas preuniversitarias, de institutos de segunda enseñanza, de institutos general técnico, hay estudiantinas de colegios superiores, de comercio, de magisterio, lo que hoy se llamaría magisterio, mixtas no de hombres y mujeres, sino mixtas de estudiantes apócrifos y estudiantes verdaderos, de estudiantes de instituto con estudiantes de centro superior, de estudiantes de centro superior, estudiantes de instituto apócrifos y gente de una profesión, periodista, por ejemplo. Hay de todo. ¿Cuál es la primera estudiantina escolar que hay? De Elche. De 1879, precisamente con ese dato de la inundación de la Piedad de Santa Teresa en 1879, en Elche sale una estudiantina formada por jóvenes abogados, estudiantes de diversas carreras y una banda de música. La banda de música se llama música. Porque, como ya me he entendido mucho, las características que tienen las estudiantinas de aquí, ¿por qué podemos destacar a las estudiantinas de aquí si las comparamos con todas? Bien, es cierto que ya está claro que solamente hay un estudio que es el de Córdoba, ¿no? Pero bueno. La primera característica es que son escasamente viajeras, no viajan mucho. En Alicante son pocas las estudiantinas que salen de paseíto por la población, por las poblaciones de la provincia. Y solamente hay una estudiantina apócrifa, la estudiantina de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Dependencia Mercantil, que vienen a ser los dependientes de comercio, o sea, los tenderos, que salen en el año 1905 y se van a Murcia y a Cartagena. La segunda característica es que existe una influencia muy escasa de estudiantinas de otros lados que no sean de Valencia. La primera estudiantina no valenciana, no de la capital, que vienen
es la Tuna de Salamanca, que viene en el año 1915, ha pasado muchísimo, estamos ya bien entrado el siglo XX. Esto tiene una consecuencia importante. Esa consecuencia importante. Yo se lo voy a explicar de una forma un poco simpática, pero bueno, ustedes saben, las estudiantinas se reúnen, salen en carnaval, o bien salen también en el caso de que haya una catástrofe. Muchas veces, si hay una catástrofe, y la estudiantina no suele vivir durante todo el año, sino que se monta poco tiempo antes del carnaval, se ensaya, tal, y sale. Pues no da tiempo a acordar una música, y lo que se hace es llevar una banda de música. Y la estudiantina, los estudiantes, lo que hacen es postular, y quien toca es la banda de música. Eso es en Córdoba, por ejemplo, es una excepción. En Córdoba solamente hay una estudiantina así en toda su historia. Una que sale con banda de música, con música prestada, si prefieren. La banda del Regimiento de la Reina, la banda del Regimiento de Sevilla, que anda por aquí, la banda del Iris, que era una banda que existía aquí en Alicante en el siglo XIX. Banda de música, la banda del señor Buñolo de Ullolo. Eso aquí es la norma. ¿Y por qué es la norma? Porque era la norma en Valencia. En Valencia, la grande estudiantina universitaria, la de ese señor. Ese señor no tocaba la estudiantina. Se pagaban de estudiantes y postulaban, pero iban siempre con banda de música. Siempre una banda de música a la que hay que pagar. A la que hay que pagar. Banda de música que toca saxofón, trompeta y tambor. Exactamente igual. Y solamente postula. Eso ocurre en Valencia hasta el año 1882. En el año 1882 visita Valencia la estudiantina Fígaro, también había estado aquí en Alicante. La estudiantina Fígaro era eso, una orquesta de plectro que se vestía de estudiante y que hace encima. Es súper famosa porque esta estudiantina vive muchísimos años, se crea en 1878 y creo que en el año 1904 es la última referencia que yo tengo, pues la pierdo de vista ya porque se van para China. Pero nada más crearse, pues se van a Francia, están en Inglaterra, se van a Estados Unidos, llenan el Madison Square Garden, tal y cual, vuelven a España, hacen otra gira por Europa y luego se van a otra Sudamérica en el 84, en México, Venezuela, Puerto Rico, en todos lados, llenando todos los teatros, tocando ante todos los reyes del mundo mundial. Bien, pues esa estudiantina va a Valencia. Y a partir de que va a Valencia, pues la gente que forma parte de la estudiantina en Valencia se da cuenta de que si ellos llevan música propia, pues uno, reducen el coste y pueden dedicar más de lo que saquen a la obra de caridad en el hotel. Y segundo, tienen más libertad de movimiento. Pueden ir a donde les dé la gana. De hecho, la diferencia es que la estudiantina de Valencia pasa, siempre había dos o tres estudiantinas en Valencia, una se solía ir a Gandía, un pueblecillo así, pueblecillo en aquel momento, iba a Alicante, tal, pero no iban mucho más lejos. A partir de ese año empiezan, las estudiantinas de Valencia empiezan a viajar lejísimo. Siempre se dan una vuelta por Andalucía y luego van a Tetuán y van a Marruecos y tal. Esa es la primera consecuencia. La primera consecuencia es que, como aquí no había nada más que influencia de la estudiantina valenciana y se pensaba que eso era la estudiantina, o sea, pues aquí las estudiantinas van con banda, todas. Todas. Luego ya pasado un tiempo, a partir de 1882, pues se empieza a incorporar la orquesta propia, con instrumentos. Y también tiene una consecuencia, que es que las estudiantinas apócrifas, hay algunas que se fundan dentro de casinos, de centros de recreo y tal y cual. Estas suelen tener sus locales y, por supuesto, sus actuaciones empiezan a independizarse del carnaval, porque pueden actuar en todo el año. Entonces dan conciertos durante todo el año. También las estudiantinas universitarias, en algunos casos, por ejemplo, Medicina de Cádiz, creo que es la más famosa en ese aspecto. Medicina de Cádiz tenía su sede no en la Facultad de Medicina, sino en el centro escolar, sino en el centro escolar gaditano. Era un centro escolar, un círculo de recreo fundado por estudiantes de medicina. Entonces la estudiantina vivía durante todo el año. Solo salían las fechas en las que tradicionalmente se hacía la estudiantina, pero vivía durante todo el año y ensayaba durante todo el año. Pues a partir de un momento determinado deciden no salir en carnaval para independizarse de esa imagen de las comparsas y salen en otros momentos. Empiezan a ser también Navidad, aparte de cuando hay que hacer una obra. Esas son las dos características fundamentales. La tercera es que hay mucha estudiantina mixta, que no es normal. No hay generalmente esas estudiantinas formadas por estudiantes de instituto y de universidad. Es raro verlas. Las hay, pero es raro verlas. Y para conformar el tipo, aparte de todo esto, pues ese tipo se conforma con
una imagen romántica, que es la que ha dicho. Se empieza a dar una imagen romántica y se adecuan los repertorios. Eso desaparece el repertorio crítico contra la Iglesia, contra el Estado, contra el poder constituido, y entra más el tipo de repertorio que nosotros hemos usado, que si va a una ciudad, qué bonita es la ciudad y qué bonitas son sus mujeres, y las que retratan el tipo de estudiante que era totalmente falso, porque la verdad es que los estudiantes que corrían la tuna en la antigüedad no eran, por lo contrario, vivían fundamentalmente de la mendicidad y del robo. Lo de tocar era otro, pero no era lo fundamental. Lo que pasa es que aquí se ha querido ver que eso era lo fundamental, y no lo es. Yo creo que más o menos con eso ya ustedes se lo leen si les interesa o no. Sí quiero recalcar dos cosas. El libro, desde mi punto de vista, es poco interesante, y lo más interesante del libro probablemente es las ilustraciones que le ha puesto Enrique, que son bastante acertadas. Bastante acertadas. Hay que decir que porque se la ha acertado a su mujer, porque él no tiene ni idea. Y en segundo lugar, sobre todo, desde mi punto de vista, lo que le da colorido al libro es la portada de Demetrio, porque si no el resto tiene un poco color. O sea, ¿que por qué merece la pena el libro? El libro merece la pena porque la portada es de Demetrio y porque la maquetación es prácticamente de Enrique e ideológicamente de Conchi Suma. Y nada. Con el color que ha tenido tu exposición, es muy de extrañar que el libro no tenga color. Llevaba un mes y medio viviendo en Andalucía, no podía hacer gracias. Solo podía contarle chiste a mi mujer y a mi hijo. El resto era tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por esta exposición, desde luego tan fresca, tan simpática, tan comunicativa y de la que tanto hemos aprendido los que no sabemos sobre el tema de las estudiantinas. Ha sido un auténtico gusto y placer escucharte. Y bueno, por último, tiene la palabra para poner el broche final don Antonio. Por ahora. Eso tiene su gracia y me va a servir casi para comentar mi intervención, pero antes quiero felicitar muy cordialmente al autor del texto, hacerlo con Enrique Pérez Romero, que ha hecho las ilustraciones, las espléndidas ilustraciones, y naturalmente con el autor de la portada, porque es una portada acertada y difícilmente mejorable. Por tanto, el libro es una auténtica delicia. Y digo que es una auténtica delicia porque lo he visto, porque, en fin, ni siquiera mis discípulos respetan ya mi larga permanencia en la universidad, y lo cierto es que disponen conmigo. Yo le he dicho a Elodio, bueno, ¿y qué papel me reservas a mí en lo del libro? Ya, usted la intervención final. Afortunadamente yo había leído el libro porque el libro me ha llamado poderosamente la atención. Y me ha llamado poderosamente la atención por dos razones. Una, porque, en fin, los catedráticos de mi edad, antes hacíamos un largo itinerario, es decir, que yo he sido profesor en la Universidad de Valencia, lo he sido en la Complutense de Madrid, lo he sido en La Laguna, nuevamente en Valencia y finalmente aquí. Eso quiere decir que yo he conocido las estudiantinas de las estudiantinas, y hago notar que estudiantinas, como ha puesto de manifiesto muy bien el autor, es un concepto más amplio que el de la tuna universitaria. Lo que ocurre es que nosotros hoy, cuando pensamos en estudiantina, y en fin, y aquí tengo un par de turnos de la Facultad de Medicina, pues además de dos universidades, de la de Murcia y de la de Alicante, la de Murcia, que precisamente este año cumple sus 100 años
de existencia, es por tanto una de las universidades históricas. Las dos últimas universidades históricas son Murcia y La Laguna, ¿verdad? Las demás ya hemos venido más tarde. Pero yo quería hacer algunas consideraciones sobre el libro y me ha interesado extraordinariamente. Me ha llamado poderosamente la atención lo bien documentado que está. Y documentar un libro de esta naturaleza es extraordinariamente complicado, porque tengan en cuenta que naturalmente la Universidad de Orihuela estudiantina no había, y aquí no comienza la creación de 1979, el primer curso es el 80-81, y yo sí que tuve mucho interés en que aquí hubiese estudiantina, y explico por qué. Porque cuando se crea una universidad y uno ha sido profesor en universidades históricas, pues uno desea casi inventar una solera y de alguna manera acoger a la nueva universidad. De manera que, cuando se creó la Universidad de Alicante y las otras tres, la ley de creación estaba ahí. Lo que no había era una ley de financiación. Quiero decir que esto era muy complicado. Yo afortunadamente tuve la fortuna de disponer de dos cosas esenciales. Del apoyo extraordinario de la sociedad alicantina, por un lado, y por otro, de magníficos equipos de gobierno, y así pudimos salir a Alicante. Quiero decir que los fondos públicos, antes de gastar una peseta, lo mirábamos por aquí, por allá. Por otra parte, la intervención delegada de Hacienda no nos habría permitido otra cosa. Pero lo cierto y verdad es que cuando a mí me ha hablado de comprar de los trajes para la tula, había aquello. Me pareció bien, y me pareció bien teniendo en cuenta la cantidad de recursos que padecíamos, pues es que yo valoraba mucho y pensaba que una tuna en una ciudad que había esperado durante toda la segunda mitad del siglo XX con universidad y que por fin contaba universidad, que el campus estaba distante a la ciudad de Alicante, el que hubiera tunas que dieran la vuelta por Alicante, pues ayudaba mucho a expandir la imagen de la universidad entre la sociedad, muchísimo más de lo que parece. Porque yo tengo que decir que, en fin, en las universidades históricas, cuando había pues, fiestas de máxima etiqueta, incluso con representantes extranjeros, pues naturalmente no queda obligado para cerrar una fiesta de máxima etiqueta, un acto de máxima etiqueta, era la presencia de la tuna, que ponía siempre una nota verdaderamente adecuada, oportuna y realmente alegre. Y yo tengo que decir que yo que he tenido, pues, no sé, ya lo veo con tanta distancia, pero lo cierto y verdad es que he tenido las responsabilidades, enormes responsabilidades a edades casi insólitas. La primera vez que yo tuve responsabilidades rectorales, no en esta universidad, en la de La Laguna, yo tenía 30 años de edad. Y eso quiere decir que a mí, cuando estaba uno de problemas harto, oír la tuna realmente te recuperaba el ánimo. Yo no he sido tunero, pero sí que me sentía muy identificado con lo que representaba. Pero vayamos a las estudiantinas y vayamos al libro y hagamos alguna consideración. Es verdad que ¿dónde trabajan las estudiantinas aquí en la provincia de Alicante? Pues obviamente en la capital de la provincia, en la ciudad de Alicante, que tuvo instituto de enseñanza media, como lo tuvo también Alcoy. No había sino dos en la provincia, las cosas eran así. Cuaja en Cocentaina, Alcoy, pero esencialmente en Alcoy y en Orihuela. Y claro, uno inmediatamente sitúa esto en el contexto de las universidades históricas. Orihuela, la gente de Orihuela, la gente de la Vega Baja, obviamente acudía a estudiar a Murcia, así ha sido tradicionalmente. La gente de la montaña volcaba hacia Valencia y Alicante en gran medida tenía una conexión
con Madrid. De manera que cuando aparecen aquí las estudiantinas, y perdonen que soy consciente de que el concepto es más amplio, pero yo, pues naturalmente, viendo a los turos y por mi propia ejecutoria, pues me siento casi, digamos, condicionado para identificar a la estudiantina con la tuna. El libro está lleno de aciertos y, por ejemplo, yo creo que está el acierto en el mismo periodo cronológico que escoge, ¿verdad? 1860 es el momento en que comienza la intervención de las dos potencias europeas. Figura el primer orden como Francia, nosotros ya somos una potencia del segundo orden, pero pues, en fin, es en el gobierno, ¿verdad? El gobierno Borbón, que recibirá precisamente el título de duque de Tetuán, Spring en los Castillejos, y en relación con todo esto, una de las actividades de las estudiantinas, Martín la mención. Pues por eso de que estoy aquí, a mí me ha resultado una fotografía, y se ha citado a las personas que están allí extraordinariamente familiar, y es que yo estudié allí. Yo estudié en el viejo edificio, la especialidad de la calle Nave de Valencia, ¿verdad?, donde estaba la universidad y donde está la fotografía aquí de dos valencianos, o si ustedes quieren manejar provincias, de un valenciano y de un alicantino excepcionalmente ilustre. El alicantino, obviamente, es Rafael Altamira, y el valenciano es Vicente Blasco Ibáñez. Pues bien, decir, me resulta muy familiar aquel claustro porque yo lo he recorrido infinidad de veces, primero como alumno y luego como profesor. Por tanto, digamos que se recogen aquí una serie de cuestiones y además algunas muy conectadas. La presencia de una tuna en la exposición internacional de París a la que se ha referido el profesor Gregorio Canales, y el tema de la actuación, que es uno de los aspectos extraordinariamente interesantes de lo que fueron las estudiantinas y en particular de las tunas universitarias, que es el tema de la solidaridad, la generosidad propia de la juventud, que se canaliza de una manera extraordinaria con la catástrofe natural más célebre que haya acaecido en este país, que es la riada de Santa Teresa de 14 y 15 de octubre de 1879, que devastó, digamos, pues las Vegas media y baja, 722 muertos y una catástrofe enorme. Pero tengo que hacer notar que la presencia de los tunos en la exposición internacional y probablemente la solidaridad en el desastre de 1879 tienen que ver con otro alicantino eminente que da nombre a calles en prácticamente todas las ciudades alicantinas y que casi nadie recuerda quién es. El célebre marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores y Carrasco, que realmente, digamos, a esto, es un hombre olvidado, todo lo era en ese momento, un hombre célebre, miembro de todas las reales académicas, creador de la Real Academia de la Ciencia y embajador en París. Sí, sí. Embajador en París por estos años, porque naturalmente la celebridad de la riada de Santa Teresa, la recaudación que se hace en París entonces excepcional, de 1 millón de pesetas solo, una cantidad fabulosa, es porque por primera vez se organiza una campaña de prensa. Una campaña de prensa donde va a estar todo, lo va a manejar todo el marqués de Molins, hombre verdaderamente notable por su formación enciclopédica. Esos aspectos de solidaridad que tan magníficamente están tratados en el libro, porque es el naufragio del Reina Regente, es el tema del desastre
de la guerra hispano-yanqui, ¿verdad? Esa catástrofe emblemática que va a dar pie a todos los movimientos regeneracionistas en 1898. Y en fin, yo no estoy abusando demasiado de la paciencia y cortesía de ustedes, pero sí quisiera finalizar por donde empecé, es decir, reiterar la felicitación muy cordial al autor del texto. Es un texto espléndido, sorprendentemente bien documentado por la extraordinaria dificultad que tiene una materia de esta naturaleza en una provincia, digamos, sin tradición universitaria durante el periodo en que se desarrolla esta presencia de las estudiantinas, y por tanto eso es particularmente difícil de localizar y de seguir. A la persona que ha ilustrado el texto, Enrique Pérez Peredo, que en fin, quiero yo colocar una pequeña plupa en el sombrero porque fue un acierto el llevar a la universidad a una serie de profesionales de primera calidad procedentes del diario Información, en la que aquella oportunidad se aprovechó. Afortunadamente aquello salió muy bien. Enrique Pérez Peredo es una muestra de expresión. Y al autor de la portada, espléndida portada, que da encaje y entrada al libro. De manera que la más cordial felicitación a todos ellos y la gratitud de la Cátedra Loazena por haber contribuido con esta